Familia, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, esperando siempre que la gloria del Señor se manifieste en sus vidas, en la vida de sus seres queridos, en aquellos que los rodean. El tema de hoy es activación en el Espíritu Santo. Creo que es importante que nosotros podamos vivir una vida activada en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Creo que desde el momento que fuimos sellados con el Espíritu Santo, tiene que haber en nosotros una reacción, ¿no es cierto? Tenemos que estar activados para poder servir al Señor en la obra del Señor. Entonces quería comenzar leyendo la historia de Génesis capítulo 8, verso 8 al 9. Allí comienza la historia con el diluvio en los tiempos de Noé. Dice, envió también, hablando de Noé, ¿no? Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Génesis aquí nos está relatando, nos está comentando la historia específica de Noé enviando una paloma a buscar tierra seca. Cuando generalmente se identifica al Espíritu Santo, la figura que más rápido nos viene a la cabeza es la figura de una paloma, ¿sí? Tenemos nosotros esa relación entre paloma y Espíritu Santo, porque en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 32, dice la palabra del Señor, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, ¿sí? Al Espíritu Santo, porque allí la palabra Espíritu está con mayúscula. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. La figura de la paloma, le decía recién, le comentaba, para nosotros se relaciona con el Espíritu Santo. Y leíamos allí en Génesis que esa paloma fue enviada por Noé para buscar lugar seco donde reposar, pero no halló lugar y volvió al arca. Aquí quiero relacionar con el libro de Juan y voy a hacer una analogía de la palabra del Señor, porque quiero hablarles de la importancia de la activación en el Espíritu. Ese es el tema de hoy. Juan dice entonces allí que él vio descender como paloma al Espíritu Santo sobre Jesucristo, sobre Jesús. Y Jesús representa para nosotros hoy, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. La paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre el cuerpo de Jesús del Señor. Hoy en día ese cuerpo somos nosotros, la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo, ¿dónde reposa hoy? En nosotros, en la iglesia. Está reposando en cada uno de nosotros. Él está en nuestro corazón, Él está en nuestra vida. Él ha encontrado lugar en la iglesia para reposar. Entonces, yo soy el lugar de reposo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Tú eres el lugar de reposo. ¿De quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es importante entender. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y para qué? Para ser activado. Mire, quiero llevarles también a leer el libro de Isaías, capítulo 61. Vamos a leer un poquito Isaías 61, en el primer versículo, ¿sí? Quizá usted conoce esta porción de la palabra del Señor, pero la vamos a volver a leer y es importante entender esto. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Fíjese para qué es la unción. La unción es a través del Espíritu Santo. ¿Para qué es la unción? Dice, me ungió Jehová, ¿para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Es decir, cuando el Espíritu Santo está en mí es porque tiene que haber una activación. El Espíritu Santo está para activarnos. Dice que hay una unción. Aquí Isaías dice, me ungió Jehová para qué. Es decir, hay un para qué, hay un por qué. Tiene que haber siempre, ¿no es cierto?, un porqué de la unción. Y aquí la Biblia dice, para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel.
Nunca el Espíritu Santo va a venir por venir, sino que siempre viene para activarnos. Esto es importante entender nosotros, ¿verdad? Y esta palabra profética de parte del profeta Isaías, en el capítulo 61, se cumple en el Señor cuando el Señor mismo dice estas mismas palabras en Mateo capítulo 11, verso 5, ¿no es cierto? O también lo puedes leer en Lucas 7, 22. El mismo Señor activa esa palabra en él. Esta palabra profética de Isaías es activada en Cristo cuando Él dice, el Espíritu de Jehová me ungió. Tú y yo somos ungidos del Señor. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. Es decir, tiene que haber una activación en nosotros cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? No puede estar dormido, no puede estar quieto. Tenemos que estar haciendo algo porque tenemos la unción y tenemos la activación del Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora mire, en el mismo capítulo de Isaías, pero vamos al capítulo, perdón, en el mismo libro de Isaías, pero vamos al capítulo 11, en el verso 2. Vamos al capítulo 11, en el verso 2. Entonces dice así la palabra del Señor: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, hay líneas, hay acciones que el Espíritu Santo hace. ¿Cuáles son esos? Cuando yo tengo el Espíritu Santo en mí y se activa el Espíritu Santo en mí, funciona esto: espíritu de sabiduría y de inteligencia. De repente somos personas que tenemos una capacidad intelectual muy superior a la común, a la normal, a la de otras personas. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo se activa en nosotros. Esto es importante entender. Tiene que haber activación. Y cuando hay activación del Espíritu Santo, se desarrolla en nosotros espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo. ¿A dónde va a correr la persona a recibir consejo? A ti. ¿Por qué? Porque hay espíritu de consejo. No van a ir a personas equivocadas, no van a ir a lugares extraños, no, van a correr a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto se activa en aquellas personas que tienen al Espíritu Santo en sí, en nosotros. Se tiene que activar esto en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, donde reposar, se comienza a activar cosas. Se comienza a activar cosas, ¿sí? Es tan importante eso, entonces, que nosotros entendamos. En el libro de los Hechos, el Señor le decía, ¿verdad?, a los que estaban reunidos allí: no hagan nada si no ha venido primero sobre ustedes el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. No se muevan, no hagan nada, esperen que el Espíritu Santo venga. Él los va a activar, el Espíritu Santo los va a activar. Entonces, ahí hay una orden de parte del Señor. Y en el libro de Daniel, fíjense ustedes cómo se activa el Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer el libro de Daniel y vamos a leer allí la historia de él en el capítulo 5, ¿sí? Síganme en esta palabra del Señor. Mire, capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios: por cuanto fue hallado en él, en Daniel, mayor espíritu, lo que hablábamos recién, cuando se activa el Espíritu Santo, por cuando fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas. Dice, esto es en Daniel, en cual el rey puso por nombre Belsasar. Quiere decir entonces, Daniel era una persona que activó el espíritu. Mire, se encontró en él lo que no se encontraba en ningún brujo de la época, en ningún hechicero de la época. Se encontró en él una superioridad sobre los demás. ¿Por qué? Porque Daniel supo activar el Espíritu Santo en él, dice. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Mayor ciencia y entendimiento. Es que eso es lo que tiene que haber en nosotros cuando estamos activados en el Señor. Cuando estamos dormidos no pasa absolutamente nada. Cuando estamos quietos no pasa absolutamente nada. Pero cuando nos activamos en el Espíritu, comienza a desarrollarse cosas superiores a los demás. Llama la atención, el conocimiento, la sabiduría, el consejo que tú tienes, porque hay algo mayor que es la activación del Espíritu Santo en tu vida. Génesis
capítulo 41, quiero leerte ahora, la historia de José. Miren, en Génesis 41, 38 dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hay alguien parecido? ¿Hallaremos a otra persona? ¿Hallaremos a otro hombre igual que este donde esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso puede haber? El mismo rey reconocía que en José había algo superior, porque estaba reposando en él, estaba activándose en él el Espíritu Santo. Lo que quiero llevarte en este tiempo es que puedas activarte en el Espíritu, ¿sí? Actívate en el Espíritu. Desarrolla tu Espíritu Santo en ti. No lo duermas, no lo dejes allí dormido. Actívalo. Es un tiempo de activarse. Esto es lo que quiero declarar esta palabra sobre ti hoy. Es un tiempo de activarte. El Espíritu Santo está en ti, actívalo y vas a ver cómo el Señor va a usar tu vida en muchas áreas y aún te va a sorprender porque muchas personas vendrán a ti a buscar lo que tú tienes. Así que es tiempo de activación, querido amigo, querido hermano. Muchas bendiciones.